Bueno, hablar de técnicas volumétricas implica tener presente varios conceptos que van agrupándose, algunos que ya manejamos, como el tema de concentración en soluciones, que acá van a ser puestas en juego. Eh, Estos tres temas vamos a desarrollar fundamentalmente: volumetría, estandarización e indicadores. Sobre volumetría vamos a ver algunos conceptos teóricos y qué errores asociados son los que nosotros vamos a manejar. ¿Qué es la estandarización de qué hablamos? ¿Qué son los patrones primarios? ¿Qué cálculos podemos hacer? ¿Cómo relacionamos la volumetría con la estandarización? Y los indicadores que vamos a usar, en particular para la determinación volumétrica. ¿Qué son y cómo funcionan? En una técnica volumétrica, la que clásicamente vamos a usar nosotros en el laboratorio, la más tradicional de las técnicas, es el empleo de una bureta con un Erlenmeyer, donde en la bureta ponemos una sustancia y en el Erlenmeyer ponemos otra sustancia, que ocurre una reacción química entre ellos. Alguna de las dos sustancias es a la cual nosotros le queremos determinar el título, la concentración que tiene. ¿Qué cosa debemos saber? ¿Cómo es la reacción química? Fíjense que puse una sola flecha porque está completamente desplazada a la derecha, consideramos, para poder hacer cálculos. La mayoría de las reacciones volumétricas más sencillas contienen esta relación estequiométrica. 1 a 1, milimoles de A, milimoles de sustancia B, o 2 a 1, con los milimoles de A respecto a los milimoles de B, que quiere decir que los milimoles de A en esta reacción son el doble que los milimoles de B. Eso es lo que estequiométricamente podemos encontrar acá. Esta es la manera sencilla. Esto que está acá, saber bien cómo es la reacción química balanceada, escrita en forma iónica, y la relación de milimoles o de moles de los dos reaccionantes, es la clave para poder hacer los cálculos en nuestra situación. ¿Bien? Si no sabemos esto adecuadamente, no podemos plantear matemáticamente los cálculos posteriores. Ahora, cuando hacemos una volumetría, las reacciones deben cumplir determinadas características. No cualquier reacción puede ser utilizada en una volumetría. ¿Qué reacciones deben cumplir? Estos 4 requisitos son importantes. Tener una estequiometría que sea conocida y definida, como recién vimos. La reacción debe ser rápida, o sea, debe transcurrir en un periodo relativamente cortito mientras vamos haciendo la mezcla de las dos sustancias, la reacción química. Debe ser completa, por eso puse una sola flecha, o sea que está muy desplazada hacia la derecha, la constante de equilibrio elevada, quiere decir. Y debe existir alguna forma, ya sea visual o instrumental, de poder detectar el punto final de la reacción. O sea, algo que me avise, se terminó la reacción y se cumple con esto que está acá, con alguna de estas dos relaciones que vimos recientemente. ¿Está bien? Bueno, ¿qué conceptos son importantes dentro de la volumetría? El punto de equivalencia, que es un punto teórico, es un punto que hacemos de cálculo a través de la estequiometría de la ecuación química balanceada que vimos recién. O sea, podemos calcular qué volumen desde la bureta teóricamente deberíamos gastar. Ese volumen teórico es lo que se conoce como volumen del punto de equivalencia. Después tenemos otro concepto que es el punto final. ¿Qué es el punto final? El punto final es experimental, o sea, es un punto, digamos, que se determina en la experiencia. Y es el punto donde algo me indica que la reacción terminó. En nuestro caso, los indicadores ácido-base que vamos a usar en esta situación. Entonces, cuando terminé de agregar desde bureta el volumen que corresponde, digamos, de acuerdo al viraje del indicador, ese volumen que leo es el volumen de punto final. Es lo que se denomina así, volumen de punto final. Que acá, la diferencia que hay entre el volumen del punto final que gasté respecto al volumen calculado teóricamente, que era el volumen de punto de equivalencia, es el error absoluto que estoy cometiendo en la volumetría. Y el error relativo porcentual es el cociente entre ese error absoluto respecto del valor teórico del punto de equivalencia multiplicado por 100. El valor del punto de equivalencia es como que sería nuestro valor verdadero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y estas dos cosas ya la conocen ustedes cuando vimos tratamiento de datos. ¿Qué usamos nosotros cuando realizamos la estandarización de una solución? Que aparecía ahí el concepto de estandarización. Se usan patrones primarios. Los patrones primarios son sustancias en las cuales nosotros tenemos mucha confianza en su elevada pureza. Tienen las características que debemos acceder fácilmente y que no deben ser contaminados con
por reacción con los factores atmosféricos fundamentalmente. Si se hidratan, fácilmente podemos ponerlo en estufa y secarlo. El detalle de estas cuestiones también está en la guía, así que no me voy a explayar más sobre eso, sino más que nada sobre la cuestión de las reacciones químicas con algunos patrones primarios para poder titular. Nosotros vamos a trabajar con soluciones bastante comunes de trabajo en el laboratorio, como una solución de ácido clorhídrico que se prepara y una solución de hidróxido de sodio. Las soluciones se pueden preparar a partir de una solución más concentrada o a partir de un sólido. Nosotros, en este caso, vamos a tratar a preparar el ácido clorhídrico a partir de una solución comercial que es líquida. ¿Cómo se estandariza una solución de ácido clorhídrico? Hay tres patrones primarios bastante comunes, que son el tris, que no está acá, digamos, el bórax, que es el tetraborato decahidratado de sodio, y el carbonato de sodio. Vamos a ver estos dos comunes, cuáles son las reacciones químicas, y después vamos a proceder. La ecuación iónica balanceada para la titulación entre carbonato de sodio y ácido clorhídrico es esta. Fíjense que no puse los sodios, porque el carbonato de sodio es una sal completamente soluble, que ya lo saben, entonces es el carbonato el que reacciona con los cationes hidrógenos que vienen del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, que también lo saben. Entonces planteé la ecuación iónica. ¿Para qué? Para ver cuál es la relación estequiométrica que hay. Esta reacción está completamente desplazada, cumple con ese requisito, conozco bien la estequiometría, es una reacción rápida, y también tengo modos de determinar el punto final. Esta es la relación estequiométrica. El número de milimoles de cationes hidróneo es el doble que el número de milimoles de carbonato. Esto me sirve para poder hacer cálculos, digamos, ya sea calcular la molaridad, la masa de patrón primario que tengo que pasar, ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Y con el caso del bórax, también la relación estequiométrica, cuando tengo planteada la reacción, el bórax, que también es tetraborato de sodio, digamos, una sal completamente soluble porque es de metal alcalino, en agua, reacciona el bórax con los cationes hidrógenos para dar 4 de ácido bórico. Pero a mí me importa esta relación estequiométrica, ¿sí? Entre los protones del clorhídrico con el bórax. La relación nuevamente, los milimoles de protones es el doble que los milimoles de bórax. Esto yo lo necesito por si tengo que hacer cálculos, de saber cuánto patrón de primario tengo que hacer, cuánta masa de patrón primario tengo que pesar, o qué volumen puedo gastar de una bureta, digamos, esto es necesario. Vamos a ver, para el caso del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, el patrón primario que nosotros normalmente vamos a ver es el biftalato de potasio, el ortobiftalato de potasio, o ftalato ácido, ¿sí? Que tiene un anillo bencénico y dos grupos carboxilo, uno no protonado. Que en la reacción iónica balanceada es esta, y no puse acá la relación porque es mucho más sencilla, pero se ve, es el número de milimoles de biftalato es igual al número de milimoles de hidróxido de sodio. Así que la relación estequiométrica es 1 a 1. Tanto de biftalato contra hidróxido de sodio como de ácido benzoico contra hidróxido de sodio. La relación estequiométrica acá es más sencilla que en los casos planteados anteriormente. Vamos a ver cómo se prepara una solución diluida a partir de una solución concentrada. Si nosotros tenemos una solución en el laboratorio de clorhídrico comercial, que es una solución concentrada, de acá vamos a tomar un volumen determinado, que puede ser con pipeta graduada o con probeta, y ese se va, acá no se denota bien, pero esto es un matraz, ahí está el aforo, y el matraz primeramente se le pone agua destilada para no agregar un ácido concentrado, ¿sí? Porque si no, esto sufre una reacción de cuando se le empieza a agregar agua, una reacción de dilución que es exotérmica y puede dilatar el material que ha sido calibrado. Entonces, se hacen los cálculos para ver cómo es la solución concentrada y qué volumen queremos preparar de la solución diluida y de qué concentración. Tomamos el volumen, lo depositamos acá, y luego se enrasa con pipeta hasta alcanzar el aforo. ¿Bien? Se puede enrasar con pipeta globo, que es lo más común, o algún otro material de una pipeta graduada, si no tenemos una pipeta globo, poniéndola de manera así, digamos, contra el borde del recipiente y dejar caer gota a gota hasta que alcanza el aforo. Luego se tapa el matraz, se homogeneiza y se transvasa a un frasco etiquetado, donde va a ser depositado. En el rótulo es importante que diga de qué solución se trata, la concentración aproximada y la fecha de preparación. Esos datos son importantes. ¿Cómo se hacen los cálculos? Fíjense, de la solución concentrada yo tomo un volumen determinado, ¿sí? Esto es volumen por molaridad. ¿Esto qué es? Si el volumen va al mililitro, el número de milimoles es igual al número de milimoles de la solución concentrada igual al número de milimoles de la solución diluida. O sea, el número de milimoles no cambia.
porque yo agrego tomo un determinado volumen de la solución concentrada y luego agrego agua, agrego solvente, no agrego más soluto. Entonces los milimoles iniciales que yo tomé de la solución concentrada permanecen en la solución final. ¿Qué es lo que cambia? La concentración, porque agregué más solvente. ¿Bien? Ahora, tenemos la solución preparada. La vamos a estandarizar contra patrón primario. Uno de los más comunes es carbonato de sodio, como recién vimos. Mi pregunta es, el carbonato de sodio es una sustancia sólida, porque es un compuesto iónico a temperatura ambiente, se encuentra sólido. Podemos llegar a preparar una solución, pero normalmente se hace contrapesada de patrón primario. ¿Qué masa vamos a pesar de patrón primario del carbonato de sodio? Para poder ver eso tenemos que ver cuál es la reacción química y qué materiales vamos a utilizar. Nosotros disponemos de buretas de 25 mililitros. Esas buretas de 25 mililitros, recuerden cuando vimos el tratamiento de datos, cuanto más volumen gastemos, menor es el error relativo, porque el error del instrumento es constante. Entonces, a más volumen, menor es el error relativo. Como las buretas son de 25, el cálculo se toma para gastar un volumen de unos 20 mililitros en la bureta, ¿sí? Para buretas de 25. Si las buretas fueran de 50 mililitros, haríamos el cálculo como para gastar 40. ¿Por qué hacemos el cálculo para gastar 20 y no 25? Porque nos queremos dejar un margen, porque el ácido clorhídrico preparado no es una sustancia patrón primario. Entonces nos dejamos un margen porque no sabemos bien cuál es su concentración. Pero vamos a gastar alrededor de 20. Entonces, si suponemos eso, ¿cuál es la estequiometría de la reacción química que va a transcurrir entre carbonato y clorhídrico? Esta que escribimos acá, y estas serían la cuestión de la relación de milimoles. El número de milimoles de clorhídrico es el doble que los que tengo de carbonato. El carbonato lo peso. ¿Cómo lo peso? Masa de carbonato de sodio sobre peso molecular por 1000. ¿Qué es esto? Esto es el número de milimoles, multiplicado por 2, esto que está acá. ¿Y los milimoles de clorhídrico cuántos son? Volumen por concentración, acá están, porque es una solución. En cambio esto lo escribí así, ¿por qué? Porque es un sólido. Entonces, ¿qué masa de carbonato voy a tener que pesar? Si el volumen de clorhídrico es aproximadamente 20, yo puse acá 20, por la concentración que preparamos el clorhídrico es del orden de 0,1, entonces estos milimoles de clorhídrico son 20 por 0,1. El 2 que está acá lo pasé dividiendo, y el peso molecular lo pasé multiplicando, acá está, ¿bien? Y lo dejé expresado ya dividido por 1000, es el peso molecular, ¿bien? El peso del milimol puse. ¿Cuánto me da esta cuenta? 0,106 gramos. O sea que yo tengo que ir a balanza analítica y pesar aproximadamente 0,106, no tengo que ir a pesar 0,106. El volumen que voy a gastar será un poquito más, un poquito menos de 20, de acuerdo a lo que pese. Si peso 0,1100, gastaré un poquitito más de 20, ¿bien? Entonces tiene que ser alrededor de esa masa. Lo importante es anotar bien cuál es ese dato. Eso es lo relevante. Bueno, nosotros vamos a poner el carbonato de sodio que pesamos en el Erlenmeyer. Una de las preguntas que aparece es, ¿con qué volumen disolvemos esto? Digamos, el volumen con el que lo disolvemos. ¿Va a ser muy importante? ¿Va a ser muy relevante? Porque nosotros le decimos por ahí, disuelvan en un volumen aproximado de 50 mililitros. Y dicen por ahí, uy, yo lo disolví en 60, ¿se me diluyó? ¿Qué pasó? La cantidad de milimoles de carbonato de sodio que yo tengo acá depende de la masa que pesé, no del agua en la que lo disuelvo. Entonces no es muy relevante. Lo más importante es que este volumen sea más o menos apreciable para que nos permita ver el cambio de color cuando estamos titulando. Digamos. Que no sea la nada, ni que sea muchísimo, para que no esté tan diluido el color del cambio del indicador. Si no, tenemos que poner muchas gotas de indicador. ¿Qué error se comete si no se hubiese secado adecuadamente el patrón primario antes de la pesada? La concentración de clorhídrico determinada, ¿sería mayor, menor, igual o verdadera? ¿No? Esta es otra pregunta que aparece en la parte teórica, digamos, ¿no? Si nosotros no hubiésemos secado bien la masa del carbonato de sodio en la estufa, hubiésemos pesado en eso, supongamos, en esos 0,106 gramos de carbonato de sodio, nosotros hubiésemos creído que era carbonato de sodio solo, pero sin embargo tenía agua, o sea que la masa de carbonato de sodio real era inferior, ¿está bien? Pero nosotros no lo sabíamos, entonces vamos a cometer el error ahí, digamos, ¿está bien? Entonces, ese es el error que nosotros estamos cometiendo, de creer que pesamos una masa de carbonato de sodio puro, que no es cierta. Entonces acá nosotros vamos a hacer las cuentas como si todo eso fuese carbonato de sodio, ¿está bien? Y el volumen gastado desde la bureta, vamos a creer que es el volumen que gastamos para reaccionar con esos milimoles de carbonato de sodio. Y en realidad los milimoles son menores a la masa esa de 0,106. No son realmente los milimoles.
Les dejo para que hagan la cuenta ustedes con un numerito de datos y puedan concluir el detalle, ¿bien? ¿Cómo debe enjuagarse la bureta antes de cargarla con la solución a valorar? Es conveniente enjuagarla con la solución con que se la va a cargar, así no queda agua en las paredes, ¿bien? Esa es la idea. Vamos a ver, por último, el detalle de los indicadores que se utilizan, que van colocados acá en el Erlenmeyer. Nosotros utilizamos indicadores ácido-base. Estos indicadores reaccionan con la sustancia que estamos agregando y tienen la particularidad que la especie iónica tiene un color diferente a la especie molecular. Entonces, acá, esta es la constante, que es un ácido débil, el indicador, esa es la reacción de equilibrio, y estos dos tienen colores distintos. Entonces yo veo o el color de la especie básica o el color de la especie ácida. Alguno de los dos colores veo. Yo despejo de acá protónica y me da esto, ¿bien? Si aplicamos logaritmo en ambos lados, me da pH igual a pK del indicador menos logaritmo de la concentración del indicador en forma molecular sobre la forma iónica, o forma ácida sobre forma básica. El color de uno o de otro se ve cuando esta relación de concentraciones es 10:1. O sea, 10 veces más grande esta que esta, o esta que esta. Por eso, esto generalmente, cuando conozco la constante y el indicador, el pH en el cual cambia es alrededor de más menos 1 respecto del pK del indicador. Porque esto, si esta es 10 veces más grande que esto, el logaritmo de 10 vale 1. Y si esta es 10 veces más grande que esta, esto es un décimo, el logaritmo vale menos 1. Entonces me queda pK más 1 o pK menos 1. Bien, entonces esto es lo más importante que yo quiero que vean de los indicadores, que son especies que cambian de color de acuerdo al pH y a esta relación de concentraciones, que es lo que nosotros podemos apreciar visualmente. Bueno, espero que ayude para entender todo lo que es la parte de volumetría ácido-base, más que nada en el comienzo de lo que es la determinación volumétrica, patrones primarios, preparación de solución y errores cometidos en la volumetría. Esto es un concepto básico para lo que va a continuar con nuestra materia en todo el desarrollo de volumetrías.